Buenos días, vamos a continuar con el tema de ácidos y bases que ya habíamos empezado a hablar un poquito. Como ya les había comentado, tenemos ácidos y tenemos bases. Ácidos y tenemos bases. Les comentaba también que si consideramos una sustancia ácida o la consideramos básica, tiene que ver con qué iones desprende cuando se mezcla con agua. En el caso de los ácidos se desprenden iones H positivo, H más, y en el caso de las bases se desprenden iones hidróxido. Bueno, hidroxilo de hecho. Hidróxido se le llama ya cuando se mezcla con sales y otros elementos para generar un compuesto, pero bueno. Entonces, los ácidos generan iones H y las bases generan iones OH. Y eso es lo que les da las características de ser ácidos o bases. Pero no todas las sustancias van a generar ácidos, bueno, iones H de la misma forma, y no todas las sustancias van a generar iones OH de la misma forma. Cada sustancia tiene cierta capacidad para generar cierta cantidad de iones. Y ahí es donde entra en juego el término pH, que ya habíamos hablado un poquito de esto. Se utiliza el término pH, que ya les había dicho, quiere decir potencial de hidrógeno. Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene una sustancia de generar iones H más cuando se disuelve en agua? Así de simple. Y a través del estudio de este potencial de hidrógeno se generó una escala pH que se le conoce, en donde, bueno, va a ir de 0 a 14. En el medio tenemos el 7, que es lo más neutro que podemos tener. Me hago un poquito para atrás esto. El 7 es lo más neutro que existe. Normalmente el agua pura, el agua destilada, tiene un pH de 7. Ya si es un agua que tiene un poquito de sales, que es lo normal, el agua va a tender a ser un poco alcalina. Y por ejemplo, el agua de las botellas, el agua embotellada, se le agregan sustancias ácidas para evitar que se formen algas o bacterias que vayan a echar a perder el agua. Entonces, por eso no es tan bueno tomar agua embotellada, porque trae sustancias ácidas. Y en general ya consumimos demasiadas sustancias ácidas. Tenemos que consumir un poquito más de cosas alcalinas. El agua, cuando hablamos por ejemplo de agua de manantial, es lo ideal porque tiene bastantes sales. Entonces se brinca de este lado, hacia el lado, déjenme se los pongo, hacia el lado básico. Cada sustancia pues depende. Algunas se vienen hasta este lado, algunas hacia el otro lado, dependiendo de qué están hechas. O sea, toda la comida que ingerimos, de hecho, me gustaría que vieran en su... Bueno, no les he dicho qué página estamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando de las páginas entre 195 y 197. Entonces, en la página 196 viene justamente una escala así parecida. Vienen muchos ejemplos de sustancias. Viene desde el ácido de una batería, ácido estomacal, viene vinagre, leche, sangre, antiácidos, jabón, vienen muchos ejemplos y viene marcado más o menos en dónde se encuentran en la escala. Revísenlo por favor porque les va a servir para la tarea. Como les decía, tenemos la escala de pH, ¿no? Esto es lo que se le conoce como escala de pH. Y esta escala nos indica qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia, así de simple. Si recuerdan, tienen que recordar, en el video pasado veíamos
cómo podíamos identificar si una sustancia era ácido o base dependiendo, o sea, utilizando sustancias que se les conocía como indicadores. A veces esos indicadores son tan buenos que nos dan una idea aproximada de en qué punto están aquí, pero hay veces que no. Simplemente, por ejemplo, el papel tornasol simplemente cambia de un color a otro si es ácido, o cambia del color original a otro diferente si es básico. Pero no nos dan una idea de qué tan ácido o qué tan básico va a ser algo. Para eso tenemos algunos tipos de indicadores que nos dicen un poquito. Tenemos las tiras reactivas de pH, ya las hemos usado en el laboratorio, que también nos indican, nos dan una idea bastante precisa de qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Y lo más preciso que podemos encontrar pues son los potenciómetros. Son aparatitos, déjenme se los dibujo un poquito. Son aparatos que se utilizan en el laboratorio y justamente nos dan un valor muy preciso. Nos dicen, tiene 8.65 en la escala de pH. Es un aparatito así. Tiene una pantalla, tiene acá unos botoncitos y está conectado aquí un cable que al final tiene es un nódulo, ¿cómo se los puede? Es como un tubo que tiene un agujero aquí en medio, una rajita. Ese tubo lo introduces en una disolución de la sustancia que quieres estudiar y lo dejas ahí un ratito, y luego en la pantalla te dice cuál es el valor, pero después hay que enjuagar muy bien ese tubito, lo vuelves a meter en una solución, se les conoce como soluciones amortiguadoras. No, pero no me hagan caso, después les digo, no me acuerdo ahorita del nombre. Pero son soluciones que ya tienen un pH bastante medido y los metes otra vez para que no se altere la medida, y luego ya lo vuelves a usar, lo enjuagas, lo metes a la nueva sustancia, te dice el valor, lo enjuagas y lo regresas al otro vasito. Es un lío estar usándolos, pero son muy útiles cuando lo que estamos estudiando requiere que conozcamos el pH preciso de una sustancia o de alguna cosa que estemos utilizando. Viene en la página 195 un cuadrito que nos habla, bueno, nos da 4 sustancias. Nos dice, tenemos 0.5 moles de hidróxido de sodio en 2 litros de agua. Y tenemos 0.5 moles de ácido clorhídrico en 0.25 litros de agua. Y nos hace una pregunta, nos dice, identifica cuál de las disoluciones es más ácida y cuál es más básica. ¿Cómo podríamos hacerlo? Simplemente lo podríamos hacer mediante una medida de la concentración. Ahorita todavía no hemos visto concentración y la verdad no sé por qué lo toca el tema, el libro, pero cuando hablamos de concentración es simplemente medir la sustancia. Es la sustancia como la de interés, la que utilizamos primero después, antes de diluirlo con agua. Entonces se le conoce como soluto entre el disolvente o la disolución. Algunos utilizan disolvente, algunos disolución. En este caso se utiliza la disolución. Y nos dice simplemente, tenemos una concentración, queremos conocer la concentración de 0.5 moles de NaOH en 2 litros de agua. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decir, 0.5 moles entre 2 litros de agua. Y esto nos da como resultado
0.25 moles por litro. Ahorita todavía no vemos este tema y les digo, no sé por qué lo ponen ahorita aquí en el libro, pero a esto se le llama molaridad y es simplemente una medida de la concentración que toma como referencia la cantidad de moles de una sustancia. Si hacemos lo mismo con las otras sustancias, pues podemos ver que nos dice, por ejemplo, 3 moles de CH3COOH, que ya hemos visto que es, deben de acordarse, en 1.5 litros de agua. Si hacemos la división, pues nos da 2, ¿no? 3 entre 1,5, pues son 2 moles por litro. Si hacemos la que sigue, que son 0.5 moles en 2.5 litros, perdón, 0.5 moles en 0.25 litros de agua, nos va a dar también 2 moles. Y si hacemos la última, que dice 2 moles de NH3 en 8 litros de agua, nos vuelve a dar los 0.25, que ya nos había dado el otro también. Entonces, cuando queremos conocer qué tan ácido, qué tan básica es una sustancia, simplemente, ¿cómo decirlo? Pues podemos comparar la concentración de estas sustancias. Decíamos, por ejemplo, que el hidróxido de sodio estaba concentrado al 0.25, mientras que el amoníaco, que es este, estaba también a 0.25, perdón. Teníamos el ácido acético a 2 moles y teníamos el ¿qué era el último? El ácido clorhídrico también a 2 moles. Y entonces ya nada más tendríamos que ver, o sea, los dos ácidos, el ácido acético y el ácido clorhídrico, tienen la misma concentración, mientras que los dos bases, el amoníaco y el hidróxido de sodio, tienen la misma concentración. Y solo tendríamos que preguntar, ¿quién requirió menos cantidad del ácido o de la base para generar la misma concentración de iones? Entonces, si ven en el cuadrito, el hidróxido de sodio, el primero, utilizó 0.5 moles para obtener la misma concentración que el amoníaco, que requirió 2 moles completos. Entonces, ¿cuál es más básico? Pues el que utilizó menos, que es el hidróxido de sodio. Y acá igual, el ácido acético utilizó 3 moles, mientras que el ácido clorhídrico únicamente utilizó 0.5 moles. Entonces, otra vez, ¿quién es más ácido? Pues el ácido clorhídrico, porque utilizó menos cantidad de la sustancia para generar el mismo efecto. Y eso es una de las formas como podemos medir cuál sustancia es más ácida o más básica que la otra. Para cerrar el tema, sí me gustaría aclarar que cuando estamos hablando justamente de la escala de pH, que ya estuvimos hablando ahorita, que va, como les decía, del 0 al 14, la sucesión, es decir, a 1, a 2, a 3, así, no quiere decir que el 1 sea el doble de ácido que el 2 y que el 2 sea el doble de ácido del 3. O sea, no es una sucesión numérica, sino que es una sucesión en base 10. Es decir, si tenemos una sustancia en el 7, una sustancia que está en el 8 va a ser 10 veces más ácida, digo más básica. Mientras que si tenemos una sustancia en el 9, todo esto va a ser 100 veces más ácida. E igual, si nos vamos hasta el 14,
cuántas veces son. O sea, estamos hablando de 10, 100, 1000, o sea, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Es decir, una sustancia que se encuentra en el 14 es 10 millones de veces más básica que una que está en el 7. O sea, todo este salto de aquí involucra 10 millones de veces. Por eso es tan peligroso. Por eso podemos hablar de que nos podemos comer o bueno, no comer. Si se fijan en su tabla, en el 12 está el jabón. Es decir, podemos utilizar en nuestra piel para lavarnos un jabón que tiene un pH de 12, pero si nos vamos al 14, nos quemaría. O sea, el amoníaco, los destapacaños y todo eso nos van a quemar la piel. A pesar de que solo esté a 2 pasitos el jabón del amoníaco, si tocamos nosotros el amoníaco, nos va a quemar la piel. E igual al revés, por eso podemos comernos un limón que está en el 2, pero si quisiéramos comernos algo que está en el 1 o en el 0, nos quemaría por dentro. Porque no es una vez más ácido, sino estamos hablando de 10 o de 100 veces más ácido. Eso es lo que quería aclararles. Entonces, para terminar, por favor, para la tarea, para terminar todo todo este ejercicio, todo este tema, en la página 195, el cuadrito que ahorita les expliqué, por favor, hay que hacer las divisiones, o sea, pasarlo bien en su cuaderno y luego ya me mandan la foto de las divisiones, las fórmulas establecidas y cuál es más ácido, cuál es más básico. Y en la 197, al mero principio de la 197 hay un cuadrito. Quiero que lo hagan, por favor. Sé que no tenemos un papel pH en sus casas. Bueno, yo sí tengo, pero no creo que ustedes tengan papel pH en sus casas. Entonces simplemente les voy a dar 4 sustancias para que hagan el ejercicio y lo pueden buscar en internet cuál es su pH. Son sustancias con las que van a estar en contacto seguido. Uno de ellos, por favor, es el jugo de limón. El otro es el café. Otro sería el bicarbonato de sodio. Y el último, blanqueador. De hecho, si se fijan, todas estas sustancias están en la página 196, en la tablita. Entonces pueden usar eso, no hay ningún problema. Y ya nada más sería pues hacer los puntos 2 y 3. Es decir, cuál es el valor de pH, ordenarlos y ver cuántas veces es más grande o más pequeño según lo que les expliqué ahorita al final. Cuántas veces es más ácido o cuántas veces es más básico uno de otro. Hacer las comparaciones. Con respecto al agua. O sea, siempre van a tomar como referencia el 7, el neutro. Y ya ustedes se mueven hacia abajo o hacia arriba para hacer esa comparación. Nos vemos.